Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo 5. Vamos a presentar los siguientes temas: atributos y características de la programación, procesos de programación y codificación del programa. Los integrantes del equipo somos Axel Alejandro y Montserrat Mora de la Cruz, y su servidor Alberto Vázquez. Bueno, a mí me tocó atributos y características de un programa de cómputo. Para poder empezar a desarrollar este tipo de tema, necesitamos saber qué es un atributo. Atributo es una especificación que se define en una propiedad de un objeto, elemento o archivo. Esto también puede referirse a establecer un valor específico para una instancia determinada de los mismos. Las características para poder realizar un programa de cómputo son las siguientes. La facilidad de aprendizaje. Esto quiere decir el principio que hace referencia a la necesidad de minimizar el tiempo necesario que se requiere del conocimiento de una aplicación o uso productivo. También encontramos la sintesibilidad, que es el usuario que tiene el poder de evaluar el efecto de operación anterior. Es decir, cuando una operación cambia algún aspecto del estado anterior, es importante que el cambio sea captado por el usuario. Otra característica muy importante es la familiaridad. Los nuevos usuarios de un sistema poseen una amplia experiencia interactiva con otros sistemas. Esta experiencia se tiene mediante la interacción en el mundo real y la interacción con otros sistemas informáticos. La familiaridad es un sistema de correlación que existe entre conocimientos que posee el usuario y los conocimientos adquiridos para la interacción de un sistema nuevo. Consistencia. Este es un concepto muy clave en la usabilidad de un sistema informático, pues consideramos que es un sistema consistente si todos los mecanismos que se utilizan son siempre usados de la misma manera y que se utilicen en el cual sea el momento en el que se haga. La flexibilidad es una característica que hace referencia a la multiplicidad de maneras en el que el usuario y el sistema intercambian información. Aportaremos flexibilidad a un sistema proporcionando control al usuario, posibilidad de migración de tareas, capacidades de sustitución y adaptabilidad. La robustez es una interacción, cubre las características necesarias que permite al usuario poder cumplir con sus objetivos y el asociamiento necesario para ello. Otro concepto muy clave es la recuperabilidad. Es el grado de facilidad que tiene una aplicación o permite al usuario corregir una acción una vez que está reconocido el error. Otro concepto muy clave es el tiempo de respuesta. Se define generalmente como el tiempo que necesita el sistema para expresar los cambios del estado del usuario. Esta característica es difícil de parametrización debido a una enorme diversidad de velocidades computacionales de distintos dispositivos y velocidades de transmisión de datos. A pesar de estas connotaciones tecnológicas, es importante hacer consideraciones acerca de intentar que los tiempos de respuesta sean soportables para el usuario. Otro punto importante es la adecuación de las tareas. Los servicios en el que el sistema proporciona deberá de soportar todas las tareas del usuario, que deben de estar adaptadas al modelo mental del o al no del desarrollador. Y por último, el último paso que se tiene que realizar
es la disminución de la carga cognitiva. Los aspectos cognitivos de interacción referenciados en el apartado de los factores humanos nos proporcionan la necesidad que tienen los usuarios de confiar más en los reconocimientos que en los recuerdos. Tienen que recordar adversidades y códigos muy complicados. Este aspecto condicionará enormemente al dispositivo y el diseño de distintos elementos interactivos que aparecerán en la interfaz. El siguiente tema es el proceso de programación. ¿Qué es un proceso de programación? Es la ejecución de un programa, es decir, los datos e instrucciones que están cargados en la memoria principal. Para elaborar un programa implica tener que realizar una serie de pasos secuenciales y cronológicos que vamos a ver más adelante. Los pasos a seguir para el proceso de programación serían: entender el problema, plantear la lógica, codificar el problema, traducir el problema al lenguaje máquina, probar el problema y poner el programa en ejecución. Entender el problema. Analizar y comprender el problema que se desea resolver, siempre tratando de satisfacer las expectativas del cliente. Puede llegar a ser una tarea complicada, y si esta etapa no es claramente resuelta, no se podrá avanzar. El usuario en general no sabe expresar bien lo que necesita y requiere la amplia colaboración del programador. El segundo paso es plantear la lógica. El programador plantea los pasos del programa decidiendo lógicamente qué paso incluir, tanto en qué orden. En general utilizan diagramas de flujo, pseudocódigo. Esto implica un planteo natural. Codificación del problema. Una vez establecida la lógica del problema, se podrá elegir un lenguaje más adecuado. En este punto en el que el programador puede empezar a preocuparse de cada comando se haya escrito correctamente y que la puntuación vaya en los lugares correctos. Dicha de otra manera, utilizar la sintaxis correcta. Traducir el programa al lenguaje máquina. Existen muchos lenguajes de programación, pero la computadora solamente conoce un lenguaje, su lenguaje máquina, que se trata del código binario de ceros y unos. A los programas traductores se les denomina compiladores e intérpretes del mismo, que cambia el lenguaje de alto nivel con el que se escribe el programa al lenguaje máquina de bajo nivel. Pruebas del programa. Un programa libre de sintaxis no necesariamente está exento de errores lógicos. Una vez que el programa esté libre de errores de sintaxis, el programa puede probarlo. Esta etapa implica poner a punto la sintaxis y la lógica. Y por último, ejecución del programa. Terminadas y verificadas todas las etapas del programa, puede ser utilizado por parte del usuario. Bueno, pues mi tema fue codificación del programa. Lo que es una codificación es la conversación de un algoritmo en un programa, utilizando un lenguaje de programación. En las instrucciones son expresadas en un lenguaje natural, deben ser expresadas en lenguaje de programación correspondiente. También, una vez que los algoritmos de la aplicación han sido diseñados, ya pueden iniciar con la fase de la codificación. En esta etapa se tiene que traducir dichos algoritmos a un lenguaje de programación específico. En nuestro caso, pues es, no sé, un ejemplo, pues se puede ser C, es decir, que las acciones son definidas en los algoritmos. Las vamos a convertir en instrucciones, también llamadas sentencias del lenguaje C. Pues ahora voy a explicar lo de qué es la decodificación en la ingeniería del software. Una vez que los algoritmos de una aplicación han sido diseñados, ya se puede iniciar la fase de codificación.
En esta etapa, como lo dije anteriormente, se tiene que traducir dicho algoritmo a un lenguaje de programación específico, es decir, las acciones definidas en los algoritmos, hay que convertirlas en instrucciones. Esto, para poder codificar un algoritmo hay que conocer la sintaxis del lenguaje al que se va a traducir. Sin embargo, independientemente del lenguaje de programación en que está escrito, un programa será su algoritmo el que determine su lógica. La lógica de un programa establece cuáles son sus acciones, cuál es su orden que debe ejecutar. Por tanto, es, ¿cómo se llama? Conveniente que todo programador aprenda a diseñar los algoritmos antes de pasar a la fase de codificación. Bueno, pues los lenguajes de programación, se pueden definir como un lenguaje artificial. Esto permite escribir las instrucciones de un programa informático, o dicho de otra forma, un lenguaje de programación permite como al programador comunicarse con la computadora para decirle lo que tiene que hacer. Esto sirve con la finalidad de que el hombre ha inventado muchos lenguajes de programación. Todos se pueden clasificar en tres tipos: el nivel máquina, y de bajo nivel y de alto nivel. El lenguaje de máquina es el único que se entiende que se entiende la computadora digital. Es un lenguaje natural. En este solamente se pueden utilizar dos símbolos, el 0 y el 1. Por ello, el lenguaje de máquina también se denomina lenguaje binario. La computadora solo puede trabajar con los bits. Esto es sin embargo, para que el programador no resulte, para el programador no resulta fácil las instrucciones tales como 10 10 0 0 10 o cosas así, ¿no? Por esta razón se inventaron también los lenguajes de programación más entendibles para el programador. Así surgieron los lenguajes de bajo nivel, también llamados lenguajes embalsadores. Estos permiten al programador escribir las instrucciones de un programa usando abreviaturas de inglés, también llamadas palabras mnemotécnicas, y, ¿cómo se llama? Tales como son la ADD, DIP o SUB. Un lenguaje de alto nivel permite al programador escribir las instrucciones de un programa utilizando palabras o expresiones sintácticas muy similares al inglés. Esto puede ser un ejemplo: en C se puede usar la palabra tales como case, if, for o with. Esto para para seguir las instrucciones del lenguaje. Un programa escrito es un lenguaje ensamblador. Tiene el inconveniente de que no se comprensible para la computadora, ya que no está compuesto por ceros y unos. Otra característica importante de los lenguajes de alto nivel es que para la mayoría de las instrucciones de estos lenguajes se necesitan varias instrucciones en un lenguaje ensamblador para indicar lo mismo. Esto, de igual forma que la mayoría de las instrucciones de un lenguaje ensamblador, también agrupa varias instrucciones de un lenguaje de máquina. Esto, como tal, por otra parte, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel tampoco se libra de inconvenientes que tiene el hecho de no ser comprensible para la computadora, y por tanto para traducir las instrucciones de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, las instrucciones de un lenguaje de máquina, hay que utilizar otro programa que en este caso se denomine compilador. Por otro lado, los compiladores e intérpretes, esto se le denomina al conjunto de instrucciones escrito en un lenguaje de alto nivel. Así se le llama código fuente
del programa. Así pues, el compilador es un programa que recibe como datos de entrada el código, datos de entrada del código fuente de un programa escrito por un programador y genera como salida un conjunto de instrucciones escritas en el lenguaje binario de la computadora donde se va a ejecutar esto también al conjunto de instrucciones generando por el compilador se le denomina código objeto del programa, también conocido por código de máquina o código binario, ya que es en sí el mismo programa ejecutable por la máquina. Por otro lado, también existe un tipo de programas llamado intérpretes, los cuales también sirven para traducir el código fuente de un programa a código objeto, pero su manera de actuar es diferente con respecto a la de un compilador. El funcionamiento de un intérprete se caracteriza por traducir y ejecutar de una en una las instrucciones del código fuente de un programa, pero sin generar como salida código objeto. Esto como el proceso que se realiza un intérprete es el siguiente, que es que lea la primera instrucción del código fuente, la traduce a código objeto y la ejecuta. A continuación hace lo mismo con la segunda instrucción y así sucesivamente hasta llegar a la última instrucción del programa, siempre y cuando no se produzca ningún error que detenga el proceso. En un programa pueden existir básicamente tres tipos de errores: de sintaxis, de ejecución y de la lógica. Conclusión. El lenguaje de programación es una parte fundamental del programa, ya que sin él desarrollarlo sería muy complicado, dado que facilita la manera en la que el programador plasma las ideas y deja ciertas órdenes que el lenguaje puede traducir a un lenguaje de computadora que pueda entender. Ya como último, mi conclusión es que durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como programación, que consiste esencialmente en llevar a cabo el código fuente en un lenguaje de programación elegido. Todo lo diseñado en la fase anterior esta tarea la tiene que realizar el programador siguiendo como completo los lineamientos o los pasos, los lineamientos impuestos en el diseño y y en consideración siempre los requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, en conclusión, tenemos que un atributo se define de manera diferente en informática, que es la especificación de un objeto o un archivo. También aprendimos las características de este trabajo, que son 10 puntos importantes, que es la facilidad de aprendizaje, autenticidad, la familiaridad, la constancia, la flexibilidad, la robustez, la recuperabilidad. También es el tiempo de respuesta, la adecuación de tareas y la disminución de la carga cognitiva. Todo esto nos ayuda a poder ver la calidad de un programa, ya que esto es muy importante para darle el visto bueno y sacarlo al mercado. Por último, estas son las referencias donde obtuvimos la información.